Sí, Sí, doc. doctor. Perfecto. Ok. Vamos a empezar con la clase de trauma craneoencefálico. Me da mucha tristeza que ya no nos podamos ver en el auditorio, aunque no lo crean, sí los extraño bastante, pero hicieron un cambio de director en la unidad y la nueva directora pues no está de acuerdo o conforme con el trabajo que estamos haciendo en la enseñanza, entonces le quiere dar prioridad a la certificación. Entonces no solamente fueron ustedes, no crean que los del Poli no, pero los de la Anáhuac sí o la Salle. Todos los cursos de todas las universidades públicas y privadas me los cancelaron, no me dejan ingresar alumnos ni a consultorios ni a espacios del hospital. Nos quitaron el programa de residencias médicas, entonces ahorita pues prácticamente la jefatura de enseñanza es nada más como de adorno. Entonces hablé con su coordinadora, la doctora Sol, para disculparme, pues me da mucha pena con ustedes, entonces les propuse que pudiéramos dar las clases de forma virtual. Se atravesaron las vacaciones y unos problemas que tuve, pero pues ya andamos por acá. Pues vamos a hablar el día de hoy acerca de trauma craneoencefálico. Entonces, conflicto de intereses, soy speaker de Ferrer Paraceticolina y de Grupo Aries. Entonces, siempre van a encontrar estas siglas, TBI, Traumatic Brain Injury. Es como englobamos a la lesión del cráneo. Y con todas sus variantes de datos clínicos, entidades clínicas como concussion, head trauma, traumatic brain injury. Entonces, vamos a empezar. ¿Recuerdan? A ver, vamos a ver en los participantes, vamos a ir preguntando para que no se duerman. A ver, tengo primero aquí a Aldo Cordero. Aldo, ¿qué imagen es esta? ¿Qué tipo de estudio es? Una tomografía ¿Simple o contrastada? contrastada. Ok, es una tomografía simple. Creo que esto ya se las había enseñado. Te voy a ayudar un poquito. Mira, es una tomografía. Tú diferencias si es una tomografía contrastada de una simple por la cantidad de atenuación que se presenta, más bien se ve más intensa la mucosa nasal. Obviamente donde hay más contraste, donde hay vasos, se va a ver más el contraste, ¿no? Entonces la mucosa nasal se ve más intensa. Se verían los vasos sanguíneos de acá, idealmente. Y los senos venosos, aquí se vería un triangulito y otro triangulito acá. Entonces una tomografía simple. Entonces estamos viendo una tomografía, cortes de la base a la convexidad. Una tomografía simple. Ok, vamos al siguiente. Enrique, ¿qué le ves raro a la tomografía? Vamos a ir por cortes. Acá, ¿qué le ves raro? Yo le veía muy raro la zona, aquí en este caso, ¿cómo se diría? La zona que análogamente a la radiografía se ve como radiopaca. Ok. Voy a regresarle, creo que... A ver, ¿alguien por ahí quería decir algo? ¿Quería participar? ¿Quién era? Alguien por ahí me había querido decir algo, no está mal. Nada de lo que digan está mal. Estamos acá todos para aprender. Miren, este es el seno maxilar. Se debe de ver como un triangulito. Si lo buscamos, aquí, miren, no se ve completamente. Se ve sumido aquí. Entonces, este seno se ve que está parcialmente roto, pero está todavía con aire. Todo lo que se ve en la tomografía vemos densidades. Todo lo que está hiperdenso es negro, es aire o puede ser grasa. Nos ayudamos con las unidades Hounsfield. Esto que se ve aquí está roto y tiene una densidad diferente. Estamos hablando de que probablemente sea sangre porque está hiperdenso. Tenemos roto el seno maxilar. Vamos a seguirla viendo. Tenemos fractura del seno maxilar, del seno etmoidal, la pared medial de la órbita
y el techo de la órbita están rotos. Seguimos. Hay aire en el vértice o el apex orbitario. Seguimos todavía. Y aquí vemos que la clinoides está parcialmente neumatizada y con sangre. Eso no es un hallazgo, es una variante anatómica. Entonces, como les recuerdo, siempre yo veo los ventrículos. Entonces, este ventrículo está colapsado respecto al del lado izquierdo. No se ven las astas temporales, la cisterna de las bases no se ven bien sus espacios. Y vemos aquí un área oscura y otra área oscura acá. Entonces, cuando terminemos esta clase, no necesito que se sepan al 100% la neuroanatomía, solamente que identifiquen esto no es normal para que le puedan hablar pues al especialista para saber que sí es normal. Aquí tenemos otros ejemplos de tomografías. Este es un hematoma, ¿sí se ve mi cursor? Sí, doctor. Esto que se ve aquí, de aquí a acá, es un hematoma subdural crónico porque se ve hipodenso respecto al parénquima. Aquí también se ve otro. Aquí se ve hiperdenso, entonces esto nos habla de que este hematoma de aquí es un hematoma agudo. Y si se dan cuenta, aquí hay un chipote y hay un hematoma subgaler. Vemos un área triangular. Aquí todavía no podemos hablar de infarto, pero no descartamos la posibilidad de que este territorio vascular ya no sea edema, sino infarto, y tenemos desviación de la línea media. Si pusiéramos una rayita aquí y lo midiéramos, aproximadamente 2 centímetros de desviación de la línea media. Aquí hay pérdida, borramiento de surcos y fisuras, y de este lado todavía vemos, ¿no? El valle silviano, la ínsula, el opérculo temporal, el opérculo frontal. Cuando se fractura en este tipo de patrón, la cara anterior del maxilar, estamos hablando de una fractura del efort. Miren, llega hasta la base del proceso cigomático, tenemos fractura de los huesos propios de la nariz, del piso anterior de la base del cráneo, tenemos aquí del techo de la órbita, entonces este fue un golpe de frente muy, muy fuerte. Por eso me gustan los mapaches. Este es un paciente real, fractura de piso anterior de la base del cráneo, cómo se ven sus ojos, cómo se diseca la sangre alrededor de los ojos, equimosis periocular, es sinónimo de fractura del piso anterior de la base del cráneo, ojos de mapache. Esta imagen ya se las había enseñado en otras clases. Tenemos un área de edema digitiforme con transformación hemorrágica, un paciente que le habían golpeado en un billar. Tenemos una contusión hemorrágica. Entonces, siempre llego a los servicios de urgencias, muy orgullosos me dicen los doctores, ya le tomé la radiografía perilateral de cráneo y ya le pusimos 8 miligramos de dexametasona. Entonces, antes yo tenía este sentimiento, la dexametasona y esteroides en la lesión cerebral traumática. La dexametasona es ahora vamos a seguir preguntando. A ver, ¿a quién más teníamos? Eric Bueno. ¿La dexametasona es mineralocorticoide o glucocorticoide? ¿Es un glucocorticoide? Es un glucocorticoide. Es un glucocorticoide y lo que les quería decir es que actualmente no lo utilizamos porque pues su función es principalmente para edema vasogénico. Cuando se rompe la barrera hematoencefálica necesitamos aumentar la fuerza de la zónula occludens, la claudina 4 y la claudina 1, junto con la ocluidina, tratamos de estimular la síntesis de estas sustancias en
en la barrera hematoencefálica para que aumente la fuerza de esto. Entonces, los humanos, desde que empezamos a pararnos en dos pies, nos morimos de trauma y nos seguimos muriendo de trauma. Cosas que vemos todos los días actualmente, accidentes automovilísticos, violencia. Eso es lo que me tocaba ver en Magdalena todos los días. Y todavía no estamos conformes e inventamos cosas para seguir poniéndonos en peligro. Esto ya se los he enseñado mucho, la tomografía del Defensa Central de Arabia Saudita del Mundial pasado. Este video creo que también ya se los había enseñado. Vean cómo pega la cabeza. Eso, alcanza a meter los brazos. Oye, aparte, fíjate cómo le pega la cabeza. Entonces hoy vamos a ver este tipo de cosas. La lesión cerebral traumática sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo. No tenemos estadísticas en México. Las principales causas en Estados Unidos y países del primer mundo: caídas 35%, tránsito 17%, desastres naturales 15%, agresiones 10%, cuesta $77 mil millones cada año y 1.7 millones de pacientes cada año ingresan. Esto ya se los había hablado, vamos a hablar un poquito más cuando hablemos acerca de la participación de los mecanismos neuromoleculares. Todo lo que se ha estado investigando para encontrar un mecanismo, un medicamento o blancos terapéuticos para mejorar los resultados en la lesión cerebral traumática. Entonces, el principal problema cuando tenemos un paciente con lesión cerebral traumática es el edema cerebral y la hipertensión intracraneal. Llegó el último paciente que pensé que no iba a llegar, chicos. Los veo otra vez en 15 minutos. 20 minutos, ahorita les vuelvo a dar entrada. Y ahorita nos volvemos a conectar. Sí, doc. Sí, doc. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta parte de lo molecular. Hay un daño primario, un daño secundario y un daño terciario. El daño primario es cuando recibe directamente la energía del tejido cerebral. Vamos a centrarnos ahorita en trauma craneal. Todavía no vamos a hablar de trauma requimedular. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a romper la membrana celular. Cuando se rompe la membrana celular, ¿de qué está hecho? Principalmente de fosfolípidos. Esos fosfolípidos van a entrar a la circulación y van a generar una serie de cascadas neuromorales que va a generar el daño secundario y el daño terciario. Dentro del daño secundario vamos a encontrar que se van a liberar factores de necrosis tumoral alfa, factor de transformante de beta, de crecimiento, una serie de quimiosinas que van a promover la quimiotaxis, la diapedesis, y finalmente eso va a llevar a que se genere apoptosis o muerte celular programada. Entonces se va a perder el cerebral si no actuamos de forma adecuada. Entonces existe una serie de blancos moleculares que tratan de inhibir esta cascada secundaria y cascada terciaria. Todavía se encuentran la mayoría en experimentación, todavía no tenemos un blanco molecular para tratar este tipo de problemas. Entonces, ¿cuáles son los dos principales problemas? El edema cerebral y la hipertensión intracraneal. Entonces, vamos a ver, así se ve un cerebro cuando hacemos las cranectomías descompresivas. Congestivo, los surcos se ven aplanados, se ven ensanchados, gordos, se pierde la anatomía. Entonces, esta es la principal causa de morbilidad y mortalidad en un paciente neurológico. Si no controlamos el edema cerebral y no se trata de forma correctamente, inevitablemente vamos a seguir este camino. La isquemia pues va a perpetuar esas cascadas neuromorales que les comenté, disminución de oxígeno, de glucosa, entonces va a promover a que se edematice más el cerebro. Si se edematiza el cerebro, pues tiene que acomodar de una forma en el cráneo. Y si se acomoda en el cráneo y esas hernias comprimen el centro respiratorio y cardiovascular, pues va a generar muerte. Entonces, para llevar a cabo este tratamiento requerimos un manejo multidisciplinario. Entonces, este es un artículo viejito del New England, pero es un artículo clásico. Entonces, en la parte A tenemos la presión intracraneal bajo condiciones normales. Recuerdan la teoría de Monro-Kelly, que la presión intracraneal va a estar dada por la cantidad de parénquima cerebral que tenemos
sangre que va a estar dividida en el espacio arterial y en el espacio venoso, y líquido cefalorraquídeo. Y este componente, entre parénquima, sangre arterial, sangre venosa y líquido cefalorraquídeo, se va a mantener constante para mantener la presión intracraneal constante, menos de 20. Tenemos estas ondas, ahorita vamos a hablar acerca de ellas. ¿Qué va a pasar cuando un paciente sufre trauma? Tenemos un aumento en alguno de los componentes, en este caso es un hematoma, vamos a tener un aumento del contenido de sangre. Entonces esa sangre tiene que ocupar un espacio, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Pues se va a desviar la línea media, entonces se van a ocluir las arterias, la sangre no va a dejar de llegar, va a haber congestión venosa. Entonces si hay congestión venosa, eso produce o promueve el edema cerebral. Entonces, ¿qué le va a pasar a este paciente? Va a llegar un momento en el que sus mecanismos reguladores ya no sean efectivos, entonces va a perder, le llamamos la compliance cerebral, los mecanismos reguladores que tiene, y pues ese paciente pues va a fallecer. Entonces, ¿qué puede generar esto? En este caso, hematomas, golpes directamente al parénquima, que se genere edema, vasodilatación, o alteraciones en el fluido de líquido cefalorraquídeo, pacientes que tienen hidrocefalia. Entonces, ¿cuál es la piedra angular del tratamiento del edema cerebral? Pues va a ser la monitorización en tiempo real de la presión intracraneal. ¿Cómo se logra eso? Pues colocando un catéter, el cual estándar es medir la presión intracraneal adentro del ventrículo, lo cual nos va a permitir actualmente los nuevos sistemas de segunda generación no solamente medir la presión intracraneal, sino también poder, de forma terapéutica, como les comentaba por la ley de Monroe-Kelly, si yo quito líquido cefalorraquídeo, le voy a dar más espacio al cerebro. Estas son las principales herniaciones que puede sufrir el cerebro. Recuerden que tenemos aquí medios de fijación. Vamos a tener en el centro la hoz del cerebro y va a haber un componente que va a dividir el contenido supratentorial del infratentorial del cráneo. Entonces vamos a tener principalmente tres compartimentos: el compartimento izquierdo, el derecho y el infratentorial. Cuando el ucus, que es una parte del lóbulo temporal, baja por el tentor y comprime el tallo cerebral, se va a provocar herniación nucal. Esto es lo que va a generar la parálisis del tercer nervio craneal y la midriasis. Cuando el cerebro se va por debajo de la hoz del cerebro, va a haber herniación falcina o subfalcina. El contenido que va a tener la sangre, pues obviamente va a desviar la línea media, la longitud que está ocupando, y puede haber herniación central o ascendente si no manejamos adecuadamente el contenido de líquido cefalorraquídeo que tenemos acá. 80% va a estar dado por cerebro, 10% por sangre. De este 10%, 80% va a ser sangre arterial y 20% sangre venosa, y 10% por líquido cefalorraquídeo. Fue propuesta por George Kelly en 1821 y de forma independiente por Alexander Monroe en 1835. La expansión de uno de los componentes intracraneales será a expensas de la reducción de otro. Entonces tenemos que la suma del contenido de la sangre arterial, la sangre venosa, el líquido cefalorraquídeo y el volumen por el parénquima cerebral, pues tiene que mantener una presión constante. En estados patológicos, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí, este es lo normal, ¿no? Lo que les decía: sangre arterial, sangre venosa, líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos alguna alteración, pues se va a empezar a liberar sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Pero va a llegar un punto en el que la masa va a expandir, este espacio que le está dando, pues va a permitir que esa masa se expanda, y entonces va a perpetuar el edema cerebral. El edema cerebral existen varios tipos dependiendo de la fisiopatología. Por ejemplo, se rompe la barrera hematoencefálica, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener edema vasogénico. Si se muere la neurona, vamos a tener edema citotóxico. Si tenemos hidrocefalia, vamos a tener edema intersticial. Entonces, el edema osmótico va a estar generado por una falla intracelular y por una alteración hidroelectrolítica. Los principales van a ser: cuando tenemos infarto, el edema citotóxico. Se mueren las células, las neuronas, se libera
los fosfolípidos de membrana, va a aumentar la concentración de fosfatidilinositol 3, lo cual va a generar un aumento de la concentración de calcio, y entonces como aumenta la concentración de iones positivos, pues trata la célula de mantener el estado, su carga de membrana, y entonces sale el sodio, y entonces existe una excitotoxicidad. Entonces si se perpetúa, pues el cerebro trata de mantener el equilibrio, y entonces ¿qué vamos a tener? Glutamato, y entonces se va a perpetuar este edema. Entonces, lo que se hincha es la célula, porque si entran más cantidad de iones positivos, pues va a jalar agua. Entonces, responde a los esteroides, pues no de forma efectiva, porque los esteroides lo que hacen, como les dije al principio, mantener la barrera hematoencefálica cerrada. Ahora, el edema vasogénico está relacionado principalmente con tumores cerebrales. Rompen la barrera hematoencefálica y aquí sí va a ser, va a poder responder a la terapia con esteroides y con soluciones hipertónicas. El edema intersticial, pues es el transependemario, como cuando se rompe una tubería y se transmina el agua en la pared. Y el edema osmótico es un edema hiperosmolar. Normalmente se vamos a encontrar en la sustancia blanca, y pues tampoco va a ser efectivo el uso de los corticosteroides. Entonces, ¿qué tipo de edemas cerebrales? Aquí tenemos un territorio vascular bien definido. Estamos hablando de más de 2/3 de la circulación de la arteria cerebral media, entonces este va a ser de tipo citotóxico. Aquí tenemos un edema digitiforme que nos sigue un territorio vascular. Eso nos habla de ruptura de la barrera hematoencefálica. Este va a ser un edema de tipo vasogénico. Y aquí alcanzan a ver que están dilatadas las astas de los ventrículos, el tercer ventrículo está dilatado, las astas temporales están dilatadas. Aquí se ve la hipodensidad, pues están transminando los ventrículos de la sustancia blanca este tipo de edema transependimario intersticial. El tratamiento pues es tratar la hidrocefalia. Aquí tenemos una imagen por resonancia magnética en diferentes secuencias. Tenemos aquí un T2 porque el agua brilla, entonces alcanzamos a ver alrededor del asta occipital que tenemos un poco de edema que sigue hacia la porción medial del lóbulo occipital, hacia la língula. Aquí tenemos una imagen en T2, pero en T2 todavía tenemos edema difuso, todo el lóbulo occipital, parietal y temporal. Aquí tenemos otra vez una imagen en T2, pero con edema transependimario, que es periventricular por hidrocefalia. Esta es una imagen en FLAIR. Esta es una secuencia basada en T2. Aquí alcanzamos a ver reforzamiento en el antemuro y especialmente giral en la sustancia blanca, en la porción medial del lóbulo frontal. Aquí también tenemos otra imagen en FLAIR, tenemos edema alrededor de los ventrículos. Aquí tenemos hidrocefalia con edema transependimario. Entonces, el edema celular agudo es contrarregulado por la depresión de volumen, involucrando la pérdida de potasio y de cloro con el cotransportador de potasio y cloro y la activación de los canales de cloro y potasio. O sea, básicamente entran cargas positivas y entonces para tratar de igualar la carga, pues está sacando carga negativa. Recuerden que este efecto osmótico, cuando aumenta la concentración de solutos que entran aquí, pues obviamente van a jalar agua. Y hablamos nuevamente de la dexametasona. Inicialmente no se daba en trauma, pero sabemos ahora que el trauma inicial pues va a ser mixto citotóxico y también se va a romper de forma mecánica la barrera hematoencefálica. Se están haciendo estudios a las 48 horas, probablemente tenga efecto el uso de corticosteroides. Hasta la fecha todavía no hay un estudio, pero están por salir esos datos. Y este es un artículo viejito, pero también clásico de la terapia hiperosmolar. La piedra angular del tratamiento del trauma cráneoencefálico es la medición de la presión intracraneal. Nosotros tratamos la hipertensión intracraneal de forma igual, pero sabemos que no es lo mismo tratar un niño que tratar un anciano o un adulto. Un niño y un adulto tienen mucho menos espacio para poder manejar el aumento de la presión intracraneal, porque
con el proceso normal del envejecimiento tenemos disminución de la cantidad de tejido y volumen cerebral. Entonces los adultos mayores nos van a aguantar un poco más. Hay que correr principalmente con los niños y con los adultos. Cuando se llega a un punto en el que se pierde totalmente la comprensión cerebral y los mecanismos vasculares, inevitablemente van a llegar a muerte cerebral. Entonces, con una PIC de 50 a 60 milímetros de mercurio, automáticamente se colapsa el polígono de Willis, la isquemia global que genera muerte encefálica y posterior muerte cerebral. Esto es lo que les hablaba de la membrana de la barrera hematoencefálica. Estas uniones son las que tratan en el edema vasogénico, la dexametasona, de mantener unidas. Entonces, el efecto benéfico de la terapia hiperosmolar requiere una barrera hematoencefálica intacta. Si esta barrera hematoencefálica no está completa, pues obviamente por más soluciones hipertónicas que le metamos, no va a mejorar el paciente. En áreas lesionadas, la disrupción de la barrera hematoencefálica permite equilibrio molecular entre sangre y líquido intersticial. Por lo tanto, agentes hiperosmolares ejercen su efecto en gran medida eliminando el agua del resto del tejido cerebral normal. O sea, ¿qué queremos con las soluciones hipertónicas? Sacar agua. Si sacas agua del espacio intracelular, lo avientas al intravascular, entonces si el riñón y el pulmón están bien, ese líquido se va a poder eliminar. Si el riñón y el pulmón no están bien, a pesar de que le dé soluciones hipertónicas, ese paciente no va a mejorar. Y las soluciones hipertónicas por sí solas pueden generar falla renal, falla pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de edema digitiforme con una lesión, probablemente es un meningioma. Entonces, todo esto que está rodeado de rosa es edema vasogénico. Pero estamos en este caso hablando de trauma. Entonces, estas son las medidas que utilizamos cuando utilizamos soluciones hipertónicas. Necesitamos tratar de mantener por debajo de 20 la presión intracraneal, un sodio sérico de 150 y una osmolaridad sérica de 320 milismoles. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular con la concentración de sodio, 2 veces la concentración de sodio más la glucosa sobre 18 más el punto entre 2.8. Entonces, siempre necesitamos tener monitoreo de la presión intracraneal para saber qué le vamos a hacer al paciente. Esta es la piedra angular de todo el tratamiento. Entonces, tenemos un paciente con un Glasgow menor de 100. Vamos a hablar de las cosas que ahora a ustedes sí les sirven. Ustedes están, por su promedio de internado, les tocó irse al Hospital General de tal cerro y solamente están, no hay adscritos en la tarde y en la noche, y les llega un paciente que se acaba de caer, lo acaban de sacar de un barranco de la carretera que va a llegar al pueblo, iba en una moto sin casco y en estado de ebriedad. Entonces llega con Glasgow de 7. A ver, después de acá de Melgarejo, ¿quién estaba? A ver, William Ramos. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces con un paciente que tiene Glasgow menor de 7? William. ¿Quién seguía? Alexander, ¿tú qué le harías a ese paciente? Ay. Las 2 de 7. Nada más es una respuesta. Tiene Glasgow te llega y lo ves y tiene Glasgow de 7. Karen primero. Carla. Doctor, ¿no sería intubarlo? Exactamente. ¿Quién dijo eso? Que se iba a intubar.
¿Quién me dijo que soy intubante? Está bien, eso es lo que quería escuchar. ¿Quién me dijo para sentirme orgulloso? Creo que fue Fue Maui. Maui. Fue Maui. Cuando tienes un paciente con Glasgow menos de 7, lo primero que... Recuerden lo que les dice las guías del ACLS, esa todavía no ha cambiado. Tengo que mantener la vía aérea del paciente, tengo que mantener la circulación y la frecuencia cardíaca. Entonces, tiene Glasgow de 7, no va a proteger la vía aérea. Si no protege la vía aérea, va a retener CO2 y la retención de CO2 aumenta el edema cerebral. Entonces, llega ese paciente, lo primero que le pongo es el tubo. Rodrigo, pero cuando le puse Propofol y Midazolam, que era lo que tenía, la presión arterial se le cayó a 60-40. ¿Ahora qué hago? Está hipotensa. Aldo, pues si está hipotenso, necesito ponerle aminas y líquidos, porque a lo mejor está sangrando de otro lugar, no solamente del cráneo. Entonces, normalmente no van solo los traumas. A lo mejor tiene trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, tiene una fractura en el fémur. Entonces, tengo que identificar causas que me lleven a hipovolemia, reiniciar reanimación con cristaloides, aminas vasoactivas para mantener en 70, por lo menos en 90, entre 70 y 90, la presión arterial media. Entonces, ya no se me murió, ya está intubado y ya está con aminas. Ahora lo que sigue pues, es tratar de las causas subyacentes. Le hacemos un FAST en abdomen, le revisamos que no haya en pulmón alguna alteración que requiera manejar, por ejemplo, una zona endopleural, en un derrame, una punción pericárdica. No tiene nada de eso, solamente tuvo trauma de cráneo y no tiene fracturas. Entonces le tomamos una tomografía y tiene trauma de cráneo y tiene edema cerebral. Entonces, ¿cómo está la creatinina? Está normal. Está orinando, ya empezó a orinar porque aumentamos, mejoramos la presión de perfusión en todo el cuerpo. Pues el siguiente paso es la terapia hiperosmolar y como ya está intubado, puedo controlar la presión parcial de oxígeno, del dióxido de carbono. Y esto que les voy a poner acá, vamos a verlo más adelante, porque esto es del 2012 para que vean cómo cambia la medicina. Manitol contra solución salina hipertónica. Vamos en este paso. Pues ya le quiero mejorar, quitarle el edema. No se ha demostrado superioridad de ninguno de los dos, pero Manitol genera un efecto mucho más brusco en el cambio a nivel del tamaño celular y de los vasos sanguíneos y se aumenta el volumen de las contusiones hemorrágicas. Si no tenías contusiones hemorrágicas, ya vas a tener, o si ya tenías alguna pequeña, se va a terminar de romper. Este ha sido el problema durante más de 20 años. Le pongo terapia hiperosmolar, le pongo azúcar o sal, le pongo manitol o le pongo solución salina. Y si le pongo solución salina, ¿cómo se la pongo? Al 3, al 7%, al 17,7%, al 35%, no hay en México. Se lo pongo en bolos, se lo pongo con infusión continua. Bueno, pues no tengo nada más, estoy en el pueblo y solamente tengo manitol y me la juego a 50 miligramos por kilo en un bolo cada 4 horas. Tenemos que saber qué es lo que genera. Puede aumentar el efecto de rebote, aumentar el edema, aumentar las contusiones hemorrágicas, generar falla renal o generar edema agudo de pulmón. Bueno, tengo solución salina. Lo que a mí siempre se me ha hecho más lógico, pero no hemos hecho ningún estudio. ¿Quién? Sofía. No hemos hecho ningún estudio para corroborarlo, confirmarlo. Es que ¿cuántos miliequivalentes le tienes que dar a cada paciente? Porque no es una receta de cocina, ¿no? Aquí te lo dicen 250 mililitros de solución salina al 3% y repetir cada 4 horas. Nosotros iniciamos cada 8 horas, cada 6 horas o incluso le ponemos bolos al 17,7%.
pero tiene que ser un medio controlado, por ejemplo, el quirófano, antes de descomprimir. Entonces, si falla la terapia, normalmente se van a isquemia. Si hacen infarto en circulación posterior en tálamo, ese paciente lo van a llevar hacia muerte encefálica. No hay soluciones al 23.4% en México, al 35% tampoco hay. Entonces, eso es lo que les digo del mannitol. Contusiones hemorrágicas que crecen, no se puede poner. ¿Cómo vamos a manejar la hipertensión intracraneal? Este es un hematoma epidural y es una urgencia. ¿Por qué lo sé? Porque es una lente biconvexa, parece un balón de fútbol americano. Esto es lo que les decía, esta es la hoz del cerebro. Aquí tenemos el cuerpo calloso, el tercer ventrículo. Entonces, miren, aquí está ejemplificado lo que les decía de la hernia subfalcina o la hernia. ¿Qué le voy a hacer? Pues ya le di manejo médico y no mejora. Bueno, pues vamos a operarlo, vamos a drenarle ese coágulo y vamos a hacerle una cranectomía descompresiva y vamos a dejar un catéter para medir la presión intracraneal y nos diga en tiempo real cómo vamos a manejar a este paciente. Entonces, ha cambiado mucho esto. Para mí, el gol estándar, la piedra angular, siempre va a ser la presión intracraneal intraventricular. Pues es que nada más me pueden traer un catéter parenquimatoso. Pues al menos es algo. Tenemos 3 ondas, P1, P2 y P3. Cada vez que llega la sangre al cerebro, cuando tú estás en quirófano ves al cerebro latir. Entonces, cuando se genera la sístole, llega toda la cantidad de sangre hasta adentro. ¿Qué pasa en la diástole? Se expande ese tejido, ¿no? Y pasa al espacio venoso. Y ya después, cuando pasa el espacio venoso, pues entonces se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Pero entonces, cuando se pierde esta relación y tenemos hipertensión venosa, pues la presión venosa, la presión hidrostática de las venas va a ser mucho más grande que la presión de perfusión cerebral, y si no le llega oxígeno y glucosa a ese cerebro en menos de 7 minutos, ¿qué creen que les va a pasar? Se va a infartar ese paciente. Eso es lo que les decía, al 3, en México hay al 17.7%, esto es en Estados Unidos o en Europa, 14.6, 23.4, y ahí al 35.5. 57% me parece que también. Las soluciones hipertónicas no son diuréticas, aumentan el volumen de sodio plasmático. Entonces, secan al paciente, pueden generar falla renal y falla pulmonar, por eso se los estoy haciendo mucho énfasis en eso. Entonces, esto ya se ha ido modificando mucho. Entonces, vamos a ver qué es lo que le tiene que hacer un paciente basado en las guías del Brain Trauma Foundation. Las últimas fueron esta es una imagen del 2017, pero la más reciente es del 2023. Entonces, cranectomía descompresiva. La bifrontal no se recomienda. Lo que estamos haciendo ahora es una frontotemporal grande, que no sea más grande de 12 por 15 centímetros. Al menos esta es la medida para la cual nosotros tenemos que descomprimir un paciente y pueda edematizarse. La hipotermia profiláctica ya no se recomienda, se requiere un equipo especial para eso. Tenemos que meter al paciente en un traje, vale como 30,000 pesos el día. Si no le mejora al paciente, no le ofrece un beneficio, ¿para qué vamos a gastar en eso? La terapia hiperosmolar es lo segundo más importante para mantener la presión de perfusión cerebral adecuada, la presión intracraneal por debajo de 20, y la meta es tener una presión arterial media menor de 90. Si no, se rompen esas condiciones y también sangre. El drenaje de líquido cefalorraquídeo pues va de la mano con la medición de la presión intracraneal. Tenemos que mantener al paciente lo más fisiológico posible. Ya no se recomienda la hiperventilación. Ya no, esto genera mucho mayor daño al riñón, al pulmón, acidosis refractaria a tratamiento. Tiene que estar con una presión arterial parcial de oxígeno de al menos 90 y una presión parcial de dióxido de carbono de 40. Para la sedación, lo que te recomiendan más es propofol, fentanil,
Cuando ya le hiciste cranectomía descompresiva, terapia hiperosmolar y el paciente sigue mal, hay que meterlos a coma barbitúrico. Díganme en qué hospital de México vamos a encontrar medicamentos propofol, fentanil para operarlos. A veces ni siquiera hay fentanil. La mayoría de veces encuentran ustedes propofol o midazolam. El midazolam es lo peor que pueden utilizar porque se pega a la grasa, tarda muchísimo tiempo en eliminarse. Si ustedes quieren hacer una ventana neurológica, pues obviamente no se los permite. Los esteroides hasta ahorita no están indicados. Hay que colocarle una sonda nasogástrica al paciente para aumentar la alimentación, pero pues también no se sigan las guías como receta de cocina. Tengo un paciente con una fractura en la base de cráneo, fractura en el cilius, pues esa sonda seguramente se va a ir al cerebro. Se la pongo orogástrica. Hay que darle para la profilaxis infecciosa, traqueostomía temprana, sabemos que ese paciente no va a recuperar. Profilaxis para trombosis venosa profunda, sí se recomienda. Si su paciente va a estar más de 48 horas, a las 8 horas de haberle realizado una cranectomía descompresiva, ya le pueden empezar a dar tromboprofilaxis. Si ustedes tienen una lesión en el lóbulo temporal, pues es súper epileptogénico, obviamente le van a dejar tratamiento antiepiléptico. No hay superioridad de levetiracetam sobre fenitoína. Sin embargo, el levetiracetam tiene mucho menos toxicidad que la fenitoína, pero una ámpula de levetiracetam en el medio privado vale como 7,000 pesos, entre 2,000 y 7,000 pesos, y la fenitoína vale 30 pesos. Entonces, ¿qué se imaginan que va a ser más frecuente encontrar? Aquí todavía en las guías estaban como que sí, como que no con la presión intracraneal. La verdad es que ahorita les voy a enseñar por qué estaba esa controversia. Y el monitoreo avanzado cerebral, el bulbo de la yugular, la verdad es que lo estamos dejando más en desuso. Lo que estamos prefiriendo ahorita es el neuromonitoreo multimodal no invasivo, medición de la vaina del nervio óptico, doppler transcraneal, pupilometría. Entonces, este compa era un héroe mío, se me cayó porque el doctor Randall Chesnut quería hacer un estudio en Estados Unidos y no se lo permitió bioética. Entonces se fue a Latinoamérica pensando en que iba a ser igual que en Estados Unidos para que la presión intracraneal fuera la piedra angular del tratamiento de neurotrauma. Y pues obviamente no le salió. Entonces dijo, bueno, pues ustedes no se preocupen. Si no tienen monitoreo de la presión intracraneal, la examinación clínica y la imagen es suficiente, lo cual pues está totalmente erróneo porque la tomografía es solamente una foto de la película completa, no nos da realmente el estado en el que se encuentra el cerebro. Nos enseña la imagen del momento en el que el camillero lo llevó, pero si el camillero le dobló el cuello, ya llegó con edema cerebral a terapia intensiva, o si terminó de fracturarse y se extendió ese hematoma, ya esa tomografía ya no es válida. Pero estaba bien antes de irse a la tomografía, regresó y convulsionó, pues hay que tomar la otra tomografía porque la anterior pues ya no es representativa. Y luego aparte, imagínense, después de tener un hematoma, después de sufrir un trauma craneoencefálico severo, y que llegues con neurocirujanos que crean que esto está bien hecho y que es un éxito, absolutamente, totalmente erróneo. Por lógica, creen que van a poder tratar un hematoma por un hoyo de este tamaño, esto también ya está en desuso. Seguramente resangró, miren, no le quitó nada, solamente cambió el contenido por aire. Cuando ya falló todo, hay que hacerle la craneotomía descompresiva. Esta es la más frecuente, una incisión tipo Dandy, es una incisión en forma de signo de interrogación que va 1 centímetro anterior del trago, en la parte posterior, sobre el piso medio, da la vuelta, tiene que pasar por la giba parietal y llegar a nivel de la línea medio pupilar en la implantación del cabello. Un gran neurocirujano, se apellida Kempe, hacía esto. No, a mí no me gusta la de Dandy, yo voy a hacer la mía, la de Kempe. Las dos son absolutamente válidas, aunque todos sabemos que en estos picos podemos tener necrosis del colgajo porque es mucho mejor tener un área que sea circular a un área que tenga esquinas o bordes. Entonces, hay dos tipos de hacerlo. Unos les llaman trauma flap, yo le llamo perrazo a eso, metes el bisturí, pum, hasta abajo, y lo cortas y con alegra bajas el músculo temporal. A mí me gusta hacerlo más así, pero igual de rápido.
Esta es la línea temporal superior, esta es la fase temporal, y que no se muera, sino cómo vas a dejar a ese paciente. Entonces, este es un capítulo del libro que escribió un amigo que se llama AXA, y donde tienes que colocar los trépanos. El primero, este es el caballito de batalla, este es el keyhole en la intersección del lóbulo frontal con la apófisis frontal del zigoma y la pared lateral de la órbita. Estos son muy importantes en la escama del temporal, 2 centímetros caudal, otros 2 centímetros caudal, en la jiba del parietal, arriba del frontal, sin que, tratando de respetar 2 centímetros de la línea media para no dañar el seno sagitario superior y generar hidrocefalia postraumática. Y esto tiene que medir de anterior a posterior 15 centímetros y de arriba hacia abajo 12 centímetros. Haces los cortes de la dura madre como tú quieras, pero que se libere el cerebro y se puede hacer plastía dependiendo los recursos que tengas. Si no tienes el implante de dura madre, pues le quitas al pericráneo un cacho y haces una plastía holgada con pericráneo. Si no, le pones Duragen, Duracil y ya puedes cerrar. Esta es la que decía la guía, que les decía que íbamos a hablar, la cranectomía descompresiva bifrontal. Ya está proscrita. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo, aumenta los días de estancia intrahospitalaria, en terapia intensiva, las complicaciones, hidrocefalia postraumática, ya está en la historia de la medicina. Creo que este caso clínico ya se los había enseñado. Un paciente que llegó con anisocoria, ya llevaba más de 48 horas con el trauma, edema cerebral severo. Si este paciente lo atendiera hoy en día, no le hubiera hecho la cranectomía descompresiva bifrontal, le hubiera hecho 2 frontoparieto temporales, y ahorita la tendencia está en la medición del monitoreo multimodal no invasivo para saber cuál de los dos están edematizados. Ok, ¿cuál está más edematizado? El izquierdo respecto al derecho, y el diestro. Entonces vamos a descomprimir izquierdo, sigue mal. Le volvemos a hacer el monitoreo. ¿Sabes qué? El derecho sigue mal, entonces le hacemos descompresión bitemporal. Ya esta fue la última que le hice bifrontal. ¿Cuál es su nombre? Ok. ¿Cuántos años tiene? ¿Quiere comentarle algo al doctor Gopal? Si se dan cuenta, pues tiene varias repercusiones funcionales este tipo de cranectomías. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Esto es lo que tenemos que evitar los que nos dedicamos al trauma. El síndrome de héroe, no se me murió, ya lo saqué. Sí, pero no se te murió, pero tiene epilepsia postraumática, le dejaste todo el hueso, tiene hidrocefalia postraumática, espasticidad, está desnutrido, ya no habla, no come, no se comunica con la familia, la dejaste con diabetes insípida. O sea, no es solamente que no se muera, sino que tenga un buen resultado funcional y que viva bastante. Ahorita, ¿qué es lo nuevo? Esta plática la había hecho hace 2 años y ahorita ya actualmente ya la considero obsoleta, porque no solamente el diagnóstico por imagen es lo más nuevo, saber qué vías fueron las que se rompieron, sino ahorita lo que estamos haciendo es estimulación cerebral profunda de los núcleos intralaminares del tálamo para mejorar la respuesta del paciente y que se pueda recuperar de forma más rápida. Y en el diagnóstico molecular, esta parte sí la alcancé a actualizar. Hagan mucho énfasis en este rojito que les estoy enseñando y en este verde. Actualmente ya tenemos disponibles los marcadores moleculares en clínica para mejorar nuestra selección de pacientes cuando vamos a tratar a trauma cráneoencefálico. Se trata del TBI, tiene una sensibilidad de 96% y especificidad, para valor predictivo negativo de 99% para trauma de cráneo severo. Y esto va en conjunto con la tomografía, con la interpretación clínica, con el resto del monitoreo no invasivo. Entonces, ¿qué es lo que mide la proteína quinasa C? Que es un marcador molecular de apoptosis, y la proteína fibrilar glial ácida. Entonces, hay pacientes donde tú tienes el monitoreo
pues con aumento de la pulsatilidad, no tiene hipertensión intracraneal por la vaina del nervio óptico, pero está con anisocoria y tiene unas condiciones hemorrágicas ahí que no tienen más de 30 mililitros para drenar, pero le tomas el TBI y te dice que crees que está en 2000 la proteína fibrilar y la proteína quinasa está en 5000. Pues ese paciente se va a deteriorar, tiene que entrar a cirugía. Y mi comercial, a mí la verdad me gusta mucho la aceticolina, le ayuda al paciente, no le afecta en nada, no es cara, pues en muchos pacientes ayuda a regenerar, tiene varios mecanismos moleculares, ayuda a la reparación de la membrana celular, mejora el flujo sanguíneo y cerebral en el cerebro. Entonces, yo siempre he sido de la idea de si no le afecta, pues todo lo que no le afecte le ayuda. Esta es la vía molecular que les he estado diciendo. Todo tiene que ver con los ácidos grasos de membrana, el fosfatidil inositol 3, la acetilcolina que se genera de la acetilcolina que les damos, pues promueve la formación de acetilcoenzima A, y ustedes saben que eso es base para la energía de la neurona. Entonces ahora ya saben qué hacer cuando les llegue un paciente como estos. Y así van adelantando antes de hablar al neurocirujano. No necesita ser neurocirujano para tratar trauma de cráneo. Puede ser enfermero, camillero, médico familiar, médico urgenciólogo, terapia intensiva, medicina interna. Todos caben aquí en el trauma de cráneo. Entonces, perdón por tenerlos hasta acá tan tarde. Y mañana veríamos trauma retromedular. Entonces ya los dejo irse a descansar. Sí, doctor, gracias. Bye. Gracias, doctor. Trauma raquimedular. Raquimedular, ok. Vale, los dejo. Gracias, doc. Descanse, doc, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.